Hola, mi nombre es Omar Castro y el día de hoy les voy a exponer mi segunda actividad de la materia de avances en ciencias dentales acerca de la historia de la resina bioactiva. Ese es el contenido que vamos a estar exponiendo y vamos a comenzar con los primeros materiales restauradores. Y bueno, para comenzar, pues vamos a hablar de cómo comenzó todo. Desde ya hace miles de años, el ser humano ya intentaba reemplazar algunos dientes que estuvieron dañados o dientes perdidos. Y pues de hecho hay registros desde el 2600 Cristo en el antiguo Egipto y en el Imperio Etrusco, donde pues ya se utilizaban estos materiales como oro, hueso o incluso marfil para restaurar dientes. En esta época hay que destacar que no existía como algún conocimiento científico sobre el tema. Era más como un proceso empírico y muy artesanal, pero fue el punto pues de partida para toda esta innovación. Ya después en el siglo XVIII, con el nacimiento ya de la odontología científica, se empieza a estudiar la relación de los tejidos dentales ante distintos materiales. Y ya en el siglo XIX los avances pues en química permitieron crear materiales más controlados y se empezó a hablar por primera vez del concepto de la biocompatibilidad, o sea, de que el material no causara daño al cuerpo. Así fue como tenemos este primer paso, que fue pues pasar de lo artesanal a lo científico. Después tenemos este gran otro salto que tiene la odontología, que es con la llegada de las amalgamas de plata. Y aquí tenemos que en 1826 en Francia se desarrolla pues la primera amalgama y unos años después se introduce en Estados Unidos. Y esta era una mezcla de mercurio, de plata, estaño y cobre. Y tuvo buena durabilidad, fue muy utilizada por esto mismo y por su facilidad de uso, pero también en su momento generó mucha polémica por el tema del mercurio y su relación con la toxicidad. Luego, a mediados del siglo XX, aparecieron los cementos de silicato y de fosfato de zinc, que eran más estéticos y se adherían mejor, pero se empezaban a desgastar muy rápido con el tiempo. Ya en 1972 hay un avance muy importante que fue pues la venida de los ionómeros de vidrio, que pues además de adherirse bien al diente, liberaban flúor, ayudándole también a prevenir la caries. Este fue uno de los primeros materiales restauradores que tuvo algo de vida propia, es decir, que podía interactuar este material con el diente y no simplemente iba a ser un material o solo una pieza inerte. Esta etapa, como vemos, se centra o se puede resumir que trataron de encontrar materiales más duraderos, biocompatibles y adhesivos, aunque todavía no eran bioactivos como los que se vienen después más actualmente. Tenemos ahora las resinas compuestas y los adhesivos que comienzan, bueno, vamos a hablar que en los años 50, entre los años 50 y 60, eh, se revoluciona todo estos materiales con la llegada de las resinas compuestas. En 1955, Puno Core propuso el grabado ácido del esmalte, que permitió que las resinas se adhirieran directamente al esmalte. Y en 1962, Bowen desarrolla el BIS GMA, que es la base de casi todas las resinas que usamos actualmente. ¿Ok? Estas resinas como tal mezclaban una parte orgánica con rellenos inorgánicos de vidrio o sílice, lo que le daba una resistencia y esta estética característica. Luego sí, surgieron estos sistemas adhesivos que con el tiempo fueron evolucionando en distintas generaciones. Recordemos, las primeras eran un poquito más complejas porque o se tenían que implementar varios pasos para su aplicación, pero ya para los años 90 se lograron sistemas más simples y efectivos que podían ser resumidos en dos pasos o incluso en uno. Sin embargo, pues no todo era pues perfecto. Con el tiempo se observó que el adhesivo se degradaba, se filtraban líquidos y bacterias y pues terminaba afectando la restauración como tal. Entonces, aunque fueron un gran avance, todavía quedaban algunos retos importantes en su durabilidad principalmente y el comportamiento biológico.
Entonces encontramos las primeras limitaciones de las resinas convencionales, que pues tuvieron muchos problemas evidentes. Eran muy estéticas, pero su vida útil era muy limitada, ya que con el tiempo sufren hidrólisis, se degradan enzimáticamente y el adhesivo puede romperse o despegarse del diente. El principal motivo de fracaso, como aquí ya lo tengo marcado en la diapositiva, fue por la caries secundaria, porque pues las bacterias logran infiltrarse en esta unión de la resina y el diente. Además, estos materiales son biológicamente inertes, o sea, no ayudan al tejido a repararse ni a defenderse, simplemente como que rellenan. Pues esto comenzó a generar esta pregunta de que dice, en lugar de generar o de hacer un material que sea pasivo, hacemos uno que pueda interactuar con el diente, y pues así tenemos como nace este concepto de materiales bioactivos. Entonces vamos a hablar ya de las resinas bioactivas y su justificación, que ya a partir de la década o de los años 2000, la investigación dio un giro enorme con la llegada de estas resinas bioactivas, que como les mencionábamos, no solamente iban a rellenar como las que conocemos, sino que también iban a liberar iones, iban a interactuar con el pH y estimular la remineralización del esmalte o de la dentina. Por ejemplo, algunas incluyen vidrios bioactivos o fosfato de calcio, que van a liberar calcio, fósforo y flúor formando apatita y ayudando a reparar el diente desde adentro. Otras incorporan agentes antimicrobianos como nanopartículas de plata o monómeros catiónicos para reducir bacterias y tener este mejor control de biofilm. También hoy se desarrollan algunos recubrimientos que son híbridos, ya que combinan propiedades mecánicas fuertes con efecto antibacterial. Entonces la idea aquí es generar estos materiales que sean inteligentes, que se puedan principalmente adaptar a este entorno bucal y responder de forma activa a estos cambios que se pueden presentar. Ya por último, hablando de la conclusión o del futuro de estos materiales restauradores, pues vemos que en resumen, la historia de estos materiales restauradores pues es una transformación que es constante. O sea, pasamos desde los metales inertes del siglo XIX a las resinas compuestas del siglo XX y ahora las resinas bioactivas del siglo XXI, que no solamente buscan reemplazar el tejido, sino trabajar con este tejido que está dañado. Es por eso que yo aquí añado el artículo que les expuse en la clase pasada, o la tarea pasada, mejor dicho, en donde se desarrolla esta resina con nanopartículas de calcio fosfato, que mostró una actividad antibacterial y capacidad de remineralización para ayudar a prevenir tanto la caries radicular y fortalecer la estructura dental. Aunque todavía se necesitan muchos estudios y mejoras en la resistencia, las resinas bioactivas representan esta culminación de 2 siglos de innovación, como lo hemos estado viendo. Y lo que más me emociona personalmente, pues es que esto apenas comienza y que tal vez el futuro ya apunta a generar este tipo de materiales que tengan como principal objetivo que sean inteligentes o que sean regenerativos, capaces de poder integrarse al cuerpo de una forma mucho más natural. Y estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.